¿Cómo están? Muy bienvenidos a nuestros espacios de entrevistas aquí en CNN Chile. Vamos a hablar de la sequía, el cambio climático y algunas informaciones que mantienen en alerta a la ciudadanía. Aquí en la región metropolitana, por ejemplo, un posible racionamiento en algunas comunas de la zona oriente han alertado precisamente a los habitantes de esas zonas de la región, sabiendo que hay una sequía en gran parte de la zona centro de nuestro país. Bueno, de todo esto vamos a hablar con nuestro entrevistado, que ya tenemos en el estudio, o por lo menos lo vemos, a Raúl Cordero, el líder del Grupo de Investigación Antártica USACH, climatólogo, experto en cambio climático. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a CNN. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, decíamos que ha habido informaciones que particularmente tienen en alerta. Partamos, Raúl, por la región metropolitana. ¿Qué tan cercano es este racionamiento en un corto plazo en algunas comunas de la zona oriente de la capital? Bueno, las comunas de la zona oriente son en este momento más vulnerables a un eventual racionamiento debido a que ellos no cuentan con el respaldo de un embalse. Por ejemplo, la mayoría de las comunas de Santiago, de la región metropolitana, dependen de alguna manera, su abastecimiento está garantizado gracias al agua acumulada en el embalse El Yeso. Las comunas de la zona oriente no cuentan con un embalse de respaldo y por lo tanto dependen del caudal del río Mapocho. Desafortunadamente el caudal de ese río y de todos los ríos de la zona central está muy menguado debido a las prácticamente extraordinariamente bajas precipitaciones que tuvimos el año pasado y también con la extraordinariamente baja acumulación de nieve que se registró en el invierno pasado. Así que bueno, para ellos el riesgo de racionamiento es más latente para la zona oriente. Sin embargo, la sanitaria ha dado tranquilidad de que al menos no es una cuestión de días y ellos esperan poder sobrellevar el consumo actual de agua sin tener que apelar al racionamiento. Esperemos que ese sea el caso. Ojalá, porque las autoridades salientes del gobierno anterior decían que había un abastecimiento probable hasta el mes de octubre. Depende inmediatamente de cómo sea el invierno, me refiero a que si es más o menos lluvioso o ya eso serían reservas para otro periodo de invierno, Raúl. Sí, nosotros dependemos poderosamente de qué tan bueno o malo sea el próximo invierno. Ahora, también, aunque tuviésemos un invierno tan malo como el del año pasado hay que recordar, fue el más seco que hemos tenido de lo que va corrido del siglo, el tercero más seco jamás registrado y muy cercano al 2019, que también fue otro invierno prácticamente récord, el cuarto más seco jamás registrado. Es decir, hemos tenido en las últimas décadas, 13 años, prácticamente una década completa de sequía, más de una década, y además de eso, en esa década, 2 años extraordinariamente secos, 2019 y 2021. ¿Qué significa eso? Que el sistema está fuertemente estresado. La demanda, desafortunadamente, por agua, no solamente por el consumo urbano, sino agrícola, no ha menguado, tenemos todavía una alta demanda y desafortunadamente, como te decía, hemos tenido una reducción muy significativa en la oferta. Para las zonas urbanas, las sanitarias que abastecen de agua al Gran Valparaíso, al Gran Santiago, han hecho diversas obras de infraestructura que han permitido sobrellevar la sequía, pero si naturalmente continuamos teniendo años tan secos como este, bueno, podría llegar el momento en que esas obras de infraestructura que se han construido en los últimos años no sean suficientes. Me refiero, por ejemplo, al trasvase de aguas del río Aconcagua para llenar el embalse de los Aromos, gracias al que esta temporada que acabamos de terminar de verano no tuvimos cortes de agua en el Gran Santiago. Me refiero a los pozos que se utilizan para abastecer algunas comunas de la zona poniente en la región metropolitana. En ese mismo sentido se están construyendo también algunos pozos para poderlos usar como respaldo en caso de que en la zona oriente el caudal del río Mapocho continúe disminuyendo. Es decir, se están haciendo obras de infraestructura y nosotros esperamos, ojalá, que sean suficientes el ritmo con el que se están construyendo esas obras de infraestructura para poder sobrellevar la sequía sin cortes. Vamos a ver. Independiente a las medidas que se tomen en largo o mediano plazo, Raúl, ¿qué tan urgente es tomar medidas para ayer, ¿no? Como decimos acá, es cuando algo es muy urgente. Sí. Mira, es necesario comenzar no solamente a mejorar vía obras de infraestructura la oferta, sino que también es necesario comenzar a controlar el consumo. Al final, el estrés hídrico es consecuencia de la diferencia entre el consumo y la oferta. No podemos hacer que llueva, estamos tratando de al menos mantener la oferta dentro de valores mínimos vía obras de infraestructura. En eso Chile ha sido
al menos en la zona urbana, razonablemente exitoso. Es decir, a pesar de 13 años consecutivos de sequía en la zona central no hemos tenido cortes, es una cosa meritoria. Pero por otro lado se han hecho pocos progresos en mejorar la eficiencia, en por lo tanto disminuir el consumo de agua a nivel urbano y disminuir las pérdidas que las sanitarias registran. Nosotros tenemos en la región metropolitana un consumo promedio per cápita relativamente alto. En las comunas del sector oriente la situación es peor. El consumo de agua per cápita en las comunas del sector oriente llega a los 350 o más litros por persona por día, y ese es un número varias veces superior al consumo típico de otras ciudades de otros países OCDE. Por otro lado, las pérdidas en nuestras sanitarias son casi cercanas al 30%, de acuerdo a cifras entregadas por la Superintendencia del Servicio Sanitario, y esas pérdidas también son varias veces superiores a las de otras sanitarias en otros países OCDE. Es decir, somos bastante más ineficientes en el uso de agua a nivel urbano cuando nos comparamos con otros países OCDE. Y desafortunadamente nosotros, al menos en Santiago, llueve bastante veces menos que en otros países OCDE. Entonces, justamente porque estamos expuestos a un estrés hídrico que otros países desarrollados no tienen, tenemos que ser bastante más eficientes de lo que hemos sido hasta hoy. Hay que disminuir el consumo y disminuir las pérdidas de la sanitaria a nivel urbano, porque si no vamos a correr la suerte que desafortunadamente ya corren quienes habitan en zonas rurales, sí, para los que el estrés hídrico es una realidad. Y a eso quería llegar. Hubo un último informe que hablaba de las regiones o comunas, más bien, más afectadas por la sequía. Y me voy a la región de Valparaíso, en Puchuncaví, por ejemplo. En esa comuna hay un fenómeno que se repite, por cierto, en otras zonas costeras, que tiene que ver con las personas que viven ahí, pero que en la época estival, en vacaciones, básicamente, aumenta muchísimas veces más, hasta podría ser en algunos balnearios hasta 5 veces más. Y uno lo ve como hay camiones aljibes que se han valorado por las autoridades comunales, pero sabemos que es una solución parche. Sí. Sí, para las zonas rurales la situación es harto más complicada. En la administración anterior, el gobierno anterior, se invirtió, en algunos casos centenares de millones de dólares, en soluciones de agua potable rural que están basadas usualmente en pozos. El problema es que estamos secando las napas subterráneas. Nosotros tenemos un sobreconsumo de agua para el nivel de agua que estamos recibiendo vía precipitaciones, por ejemplo. Así que nosotros tenemos que ser más eficientes, sobre todo en zonas urbanas. Las zonas rurales representan, de acuerdo al balance hídrico de la Dirección General de Agua, menos del 1% del consumo total de agua a nivel país. Entonces, a nivel urbano, a pesar de que el porcentaje es relativamente pequeño, nosotros vemos marcadas ineficiencias que deberían ser atendidas. Tenemos que ser más eficientes en el uso del agua, y eso se tiene que no solamente lograr vía llamados a la responsabilidad individual, que es lo que las autoridades, por ejemplo el gobernador, ha estado haciendo en los últimos días. A mí me parece muy bien, pero el efecto de los llamados a la responsabilidad, los llamados a la cooperación, existe, pero es acotado. Nosotros deberíamos avanzar en maneras de premiar el consumo eficiente y castigar vía tarifas, por ejemplo, más elevadas, el consumo no eficiente, el consumo exagerado, el consumo irresponsable. Porque lo único que está haciendo un consumo exagerado que tenemos en las grandes ciudades de la zona central es intensificando, agudizando el estrés hídrico, y eso termina eventualmente también rebotando en las zonas rurales, que, como te decía, son desde hace ya al menos una década las más afectadas por este problema. Y esto, por ejemplo, aquí en la región metropolitana, Raúl, si se ve en algunas de las comunas que están en el sector oriente, y bueno, aclarar porque además se abastecen por el río Mapocho, a diferencia de otras por el río Maipo, ¿no hay posibilidad de un abastecimiento, de solidarizar con otras comunas, o técnicamente es imposible? La sanitaria ha informado que está justamente realizando obras de infraestructura que le va a permitir utilizar un poco de agua, trasvasar un poco de agua desde el Maipo a las comunas de la zona oriente. Es decir, va a haber una solidaridad, pero desde mi perspectiva sería mucho más solidario que disminuyéramos las personas que habitamos en la zona oriente de la capital el consumo. Claro. O sea, la solidaridad no puede ser de las comunas más vulnerables a las comunas que más tienen. Es decir, nosotros no deberíamos ser solidarios con la ineficiencia.
Sí, mejorar la eficiencia en el consumo de agua en las comunas de la zona oriente es la forma de ser solidario. La solidaridad tiene que ser de abajo hacia arriba, no lo contrario. De hecho, y ya para terminar, Raúl, pero también tiene que ver con el consumo en esas zonas. Hay más piscinas, hay más jardines, áreas verdes, que, bueno, se contradice un poco también con estas propias medidas. ¿Va en la misma línea? Sí. Sí, una manera más o menos razonable de poder incentivar el uso eficiente de agua es vía las tarifas. Las tarifas pueden ser más progresivas de las que ya son. Quienes habitan en la región metropolitana saben que durante el verano se aplica un sobreconsumo. Ese sobreconsumo de todas maneras claramente no es suficiente y justamente es lo que está haciendo que la gente sea extraordinariamente poco eficiente a la hora de utilizar el recurso hídrico en Santiago. A nadie se le puede prohibir tener piscinas, a nadie se le puede prohibir tener jardines, pero si van a usar agua extraordinariamente escasa en nuestra región, tienen que pagar lo que corresponde. Y actualmente las tarifas que nosotros pagamos son bajas. Para que tú tengas una idea, en Santiago, una ciudad en la que prácticamente no llueve, las tarifas de agua por litro de agua potable son hasta 5 veces más bajas que las que se pagan en el centro de Europa, donde llueve 5 veces más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo entiendo, las tarifas de nosotros no pueden ser tan altas como Europa porque sería difícil de pagar, pero tampoco puede ser tan barata porque no estamos pagando el precio de la escasez. Exacto. Las tarifas actualmente las fija la Superintendencia de Servicios Sanitarios basado en el costo de potabilización, pero el precio actual no incluye el costo que el sobreconsumo, el consumo exagerado y no eficiente que tenemos en la ciudad está provocando en el medio ambiente. Estamos secando las napas subterráneas, abriendo pozos de cientos de metros y el precio del agua en Santiago, sobre todo en las comunas donde más se desperdicia agua, tiene que reflejar ese efecto. Exactamente, y muy, muy claro. Raúl Cordero, queremos agradecerte por haber conversado con CNN. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bien, ahí estaba nuestro invitado, muy, muy interesante, preocupante por cierto, pero ya nos explicaba de alguna manera el líder del Grupo de Investigación Antártica USACH, además de climatólogo y experto en cambio climático, en esta oportunidad en CNN Chile. Siga en nuestra compañía, nos reencontramos pronto.